El Plan Colombia. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Y qué significó? El Plan Colombia fue un éxito, la verdad que fue un éxito que destruyó buena parte de la estructura del narcotráfico en Colombia, así como la de los grupos armados que participaban en ese negocio. Y ojo, porque la noticia es esta, que el Plan Colombia habría fracasado en una de sus dos metas en nuestro país. La comisión designada por el Congreso de Estados Unidos presentó hoy su informe luego de más de 1 año y medio de estudio sobre la lucha contra las drogas ilícitas en Colombia y en la región. La conclusión es demoledora. El Plan Colombia, como mecanismo contra el narcotráfico, fracasó. El Plan Colombia se empezó a gestar en 1998 y fue una realidad en julio del año 2000 bajo la presidencia de Andrés Pastrana. Este se elaboró con la ayuda del gobierno estadounidense de Bill Clinton. Este tenía varios propósitos, el principal siendo la caída del narcotráfico en Colombia. El Plan Colombia, como usted dice, nace precisamente en el objetivo principal es cómo y de qué forma podemos combatir el narcotráfico. Y para esto tenemos que trabajar en 3 o 4 temas que eran fundamentales. 1, fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, porque no teníamos fuerzas militares. 2, teníamos que trabajar en el tema institucional, cómo fortalecer nuestras instituciones, especialmente la justicia. Y 3, política social, que es una diferencia muy importante con lo que se está planteando hoy. Nosotros, inclusive antes del posconflicto, ya estábamos implementando políticas sociales que se mantienen. ¿Cuáles son esas políticas sociales del Plan Colombia? Familias en acción, empleo en acción, jóvenes en acción, guardabosques. Según la Comisión de la Verdad, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda por $1.300 millones, en los cuales un 80% estarían destinados a fortalecer a las Fuerzas Armadas y solo un 20% estaría destinado a los proyectos de asistencia económica y social. Pero, ¿quiénes eran los que participaban en esta guerra? Realmente las operaciones no eran con Fuerza Aérea ni militares americanos, sino contratistas de una empresa americana que tenía un contrato con el Departamento de Estado para dar entrenamiento y apoyo a los batallones contra el narcotráfico y la parte del Plan Colombia de aviación. No hubo mucho contacto con otras fuerzas, sino que se operaba autónomamente las aeronaves que habían en ese momento. Se tenía inteligencia, entrenamiento, apoyo de mantenimiento y logístico para esas operaciones. Era prácticamente independientes. La discusión frente al Plan Colombia es amplia. Hay quienes lo vieron como algo positivo y otros afirman que este fue un rotundo fracaso en la guerra contra las drogas. Originally, when the Colombian president came to the United States with the idea for Plan Colombia, it was not primarily a military plan. It was to find alternative crops, it was for economic development. But when it got to the United States, a heavy military stamp was put on it by the Pentagon. So now we have a situation where out of $1.7 billion over the next few years, 80% of it will go for military purposes. Estas técnicas de operaciones en Río son practicadas por los comandos de la Brigada contra el Narcotráfico desde hace más de 15 años y fueron de alguna manera enseñadas por expertos Rangers del Ejército de los Estados Unidos y hacen parte del programa del Plan Colombia. La munición que vamos a emplear el día de hoy es munición lote Plan Colombia, munición americana. ¿Cuáles fueron las principales responsabilidades y misiones como piloto durante el Plan Colombia? Inicialmente era dar apoyo y entrenamiento a las tripulaciones del Ejército de Colombia que estaban iniciando en las operaciones contra el narcotráfico, volar con tripulaciones de militares y ser como un punto de referencia para las tripulaciones mientras tomaban experiencia en las operaciones. Según Natalio Cosoy, periodista de BBC News, en 2016, 15 años después del Plan Colombia, se pudo notar las consecuencias que este trajo. En primer lugar, no hizo que la droga desapareciera.
Era de hecho todo lo contrario, ya que los cultivos de coca, según la Oficina de Washington sobre América Latina, se hicieron aspersiones por 1,6 millones de hectáreas para erradicar estas últimas. Sin embargo, en el año 2014 se dieron incrementos en las áreas cultivadas de coca. Además, y lo más problemático del Plan Colombia, fue el incremento de víctimas y las múltiples violaciones a los derechos humanos. Según la BBC, el 75% de las 800.000 víctimas registradas por el conflicto armado interno aseguraron haber sido violentadas durante la operativa del Plan Colombia. El sociólogo Ricardo Vargas Mesa afirma que hubo medidas muy duras contra la población civil y que durante esa época se vieron varios abusos por parte de las Fuerzas Armadas. Wola también hace un llamado de atención frente a que las poblaciones más afectadas por esta guerra fueron las mujeres, las comunidades indígenas, población afrodescendiente, protectores de derechos humanos y la comunidad LGBTQI. In a policy now of aerial fumigation, which I think is a human rights violation, to put it bluntly. I mean, planes are flying up high and spraying, these dangerous chemicals, and not only on coca plants, but on legal crops. They're spraying wells where people get their water to drink. The spray is hitting, young children, babies, pregnant women. Además de lo ya mencionado, hubo un incremento en la minería ilegal, problemas internos en el ejército, donde los soldados se volvieron mercenarios, e intentos fallidos de militarización por parte de Estados Unidos a otros países. A pesar de todo esto, hay quienes defienden el Plan Colombia y lo ven como un operativo exitoso y beneficioso para el país. Desde el mismo Estado y la presidencia, este se ha defendido hasta el gobierno actual del presidente Gustavo Petro. Plan Colombia, 15 años de alianza para una Colombia segura y próspera. Con una inversión de $141.000 millones, logró el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación criminal de las Fuerzas Armadas, que permitieron el debilitamiento tanto de las redes de narcotráfico como de los grupos al margen de la ley. Además, se mejoró la capacidad operativa de las Fuerzas de Defensa Nacional y se crearon centros de entrenamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas. Más allá de la recuperación de la seguridad y de los golpes contra el narcotráfico, el Plan Colombia buscó implementar estrategias de inversión social para apoyar a la población vulnerable. Desde la perspectiva como piloto, los mayores desafíos operativos fueron varios. No se habían operado en el país con tan alto número de aeronaves al mismo tiempo. Estábamos operando en zonas de alta presencia criminal que tampoco se había atacado tan de frente. Fue desafiante llegar a esas zonas tan remotas donde había muchos cultivos, muchos laboratorios, pero también mucha presencia de fuerzas al margen de la ley que lógicamente trataban de repeler las operaciones. Pero esas operaciones fueron muy grandes y se logró en esa época disminuir tanto el cultivo como el tráfico de drogas en esas regiones donde nunca antes había operado. La Oficina de Washington por América Latina, o WOLA, asegura que sí hubo una mejora en la seguridad gracias al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, ya que se redujeron las cifras de homicidios, secuestros y desplazamientos forzados. Sin embargo, la misma ONG reconoce que esa seguridad solo la vivieron las personas que viven en las zonas más pobladas, mientras que las zonas rurales no resultaron tan beneficiadas y al contrario fueron aún más impactadas por la guerra. Bueno, la lucha contra el narcotráfico realmente es muy fuerte, no se puede llevar en solo un frente como es la incursión a los campos de cultivo y laboratorios de procesamiento únicamente. Es muy difícil. Habría que atacar la parte financiera, los insumos, el consumo, muchas otras formas. Pero en esa época, en el año 2000, nunca se había hecho presencia en ciertos sitios del territorio nacional. Nunca se había atacado a las fuerzas que delinquen en esos territorios
y donde ellos eran los que organizaban y mandaban. Fue muy importante entonces poder lograr la presencia del Estado, poder controlar de cierta manera ese tráfico, ese comercio ilícito, esa producción ilícita. Y en esa época se redujo mucho lo que se trata de tráfico de estupefacientes, cultivo, procesamiento, y que al lado de eso siempre van a estar los grupos al margen de la ley. Fueron unas operaciones, pienso yo, exitosas en gran medida, porque no tenían facilidad para poder producir, comercializar y controlar esos territorios y esa droga en la mayor parte de las áreas donde estaban antes. Como se puede ver, el Plan Colombia tiene distintos puntos de vista y de una manera u otra, este marcó un antes y un después en la larga guerra contra las drogas que ha vivido el país. Es importante notar cómo los efectos de este plan resultaron beneficiosos para las Fuerzas Armadas, pero para las comunidades rurales, este proceso solo trajo más violencia y víctimas. El Plan Colombia termina siendo un hito complejo que deja un sabor amargo y un ambiente tenso.